Hola mis hermanas, bueno, aquí continuamos juntas, unidas en la palabra, unidas orando, como les dije, hoy toca doble porción, hoy estamos comiendo doble. Entonces vamos a continuar para que terminemos y cerremos el capítulo 2 del libro de Proverbios. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Dice, todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez sus senderos de la vida. Recordemos que estábamos hablando de la mujer extraña y de la mujer ajena. Entonces dice que los que a ellos se llegan no volverán. El versículo 20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Bueno, entonces continuamos acá en esta mañana. Entonces acá en el versículo dice, en el 20 dice, así andarás por el camino de los buenos. Si somos librados y obedecemos el mandamiento del Señor, andaremos por el camino de los buenos. Dice, seguirá la vereda de los justos. Hermana, será más fácil, será más ligero, será más todo llevadero si nosotros obedecemos. Porque es que mire el beneficio tan grande. Dice, andaremos por el camino de los buenos y seguirá la vereda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra. O sea, es algo que a veces nos complicamos, que a veces decimos, ¿cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo voy a hacer esto? Y todo se reduce a la obediencia, al captar los mandamientos del Señor, como dice en su palabra, dice, oye, hijo mío, está atento, presta atención, escucha, oye, nos llama. Y como vemos, apenas estamos empezando el libro y en varias partes del libro dice, oye, hijo mío, y nos llama y nos vuelve a llamar a que recapacitemos, a que reflexionemos, donde Él solamente lo que quiere es ayudarnos a facilitar nuestro diario vivir, nuestras cargas. Su palabra dice, que ligera es su carga y su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. Dice que en Él podemos descansar, en el Señor allí. No nos turbemos de pensar en decisiones. Si vamos a la bendita y santa palabra del Señor y vamos a su presencia, hermanos, ahí tendremos la respuesta para todo. Hace un momento estaba hablando con mi hermana Pilar sobre cómo la palabra nos estaba ayudando, nos estaba confrontando, como el Señor estaba haciendo que apliquemos la palabra en nuestra vida. Y algo que me vino a la mente fue esto, dice, la palabra de Dios pone en orden todo el caos que hay en nuestra vida. Todo como que se ordena. Toda aquella, hermana, que si nosotros tenemos alguna dificultad, yo, para la gloria de Dios, gracias a Dios, yo trabajo en mi casa y tengo la oportunidad de estar con mis hijos y estar con mi esposo, pero no se crean, desde casa muchas veces nosotras, como dice mi hermana Pilar, necesitamos sabiduría para la limpieza, para la comida, para atender al marido, para atender a los hijos. Por lo menos yo en mi caso son 3 niños, entonces una de 18, una de 14 y una de 12, y son como tres zonas diferentes, 3 personas distintas. Entonces yo tengo que ser adulta, tengo que ser adolescente y tengo que ser niña. Cuando llega mi esposo en la tarde, tengo que tener paciencia, que si yo le tengo la casa toda ordenada, entonces de repente sabemos que los hombres por naturaleza a veces son desordenados y dejan algo aquí y dejan algo allá. Entonces, que a nosotros nos moleste algo de nuestro marido, saber cómo hablar, saber cómo dirigirnos. En nuestros empleos también hablábamos la hermana Pilar de cómo dirigirnos a las personas, que a veces seguramente hay clientes que Dios mío, son como difíciles, ¿sí? Pero entonces Dios nos capacita y nos da esa sabiduría. Y hablando de esa sabiduría, yo quería compartir con ustedes algo que me llamó la atención, que habló la hermana Pilar de Proverbios. Dice en Proverbio 2:7, nos habla y dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos
y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque la excelencia de la sabiduría es muy hermosa. Cuando el Señor dice de una sana sabiduría, entonces podemos preguntarnos, ¿es que hay una mala sabiduría? Entonces yo les invito a que leamos en la carta de Santiago. Vamos a estar leyendo el capítulo 3. Amén. Entonces yo voy a estar leyendo, ese título se llama La sabiduría de lo alto. Empiezan en el versículo 13. Pero yo le voy a leer el 15 y el 17. Amén. Pero les invito que ustedes lo lean completo para que entiendan allí todo. Entonces dice, el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Amén. Se lo voy a leer desde el 13 mejor, mis amadas hermanas. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría, hermanos, es la que muchas veces nosotros decimos y somos, como también hablaba con mi hermana Pilar, pues es que la palabra habla por sí sola, que a veces nosotros, los hombres a nosotros no nos van a conocer, no saben lo que hay dentro de nosotros, pero el Señor sí sabe. Entonces Él dice, si tienes celos amargos, dice más adelante, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si nosotros decimos, yo estoy bien, yo no necesito de la palabra de Dios, no, yo estoy perfecta, yo no necesito leerla, yo no necesito hacer el devocional hoy, yo estoy bien, no voy a tomar una decisión y no la consulto a Dios, no, yo sé lo que yo hago, yo estoy segura de lo que yo hago. No, hermanas, no es así. La palabra dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, no es buena. Amén. Porque dice el versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente, hermanas, pura, después pacífica, amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría es la sana sabiduría que desciende del Señor, de la que nos habla en Proverbios. Es una sabiduría que si le miramos, hermanas, yo les invito a que escribamos cada uno de esas características que tiene. Dice que es pacífica. Y la palabra nos llama a ser pacificadores, hermanas. Dice que es amable, benigna. Dice que es llena de misericordia, es compasiva. Amén. Y esa es la sabiduría que el Señor quiere que nosotras tengamos. Y es una herramienta eficaz, hermanas, tanto para librarnos de la mujer, del hombre extraño, del hombre ajeno, para librarnos de toda acechanza del enemigo, porque acá en el versículo 1 nos habla de las acechanzas, y aquí en el versículo 2 nos está diciendo las excelencias de la sabiduría, cómo es una sana sabiduría. La palabra también este capítulo nos invita a que seamos inteligentes, a que llamemos a la inteligencia, al conocimiento, mis hermanas. Aquí, si podemos reducir este capítulo de Proverbios, podemos mirar que del versículo 1 al 8 vemos el consejo de nuestro Padre, vemos el consejo del Señor, hablándonos con ese amor y con esa familiaridad que nos dice, hijo mío. Qué maravilloso, ¿no? Que un padre nos diga, hijo mío, si terrenalmente eso es amor y ternura. Cuando mi mamá me decía, hija, a mí me brillaban los ojos, ¿sí? Pero más cuando nuestro Padre nos diga sí. Y es una advertencia, hermana, cuando el Señor nos diga, oye, detente. Hermano, es mejor que prestemos atención porque el Señor sí lo sabe todo, amén. Del 9 al 11 podemos ver reflexión. Nos podemos ver una palabra
de reflexión, porque en este versículo dice, entonces entenderás, dice su palabra. En el versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, dice, y juicio y equidad y todo, en todo igual camino. Hermanos, del versículo 12 al versículo 15 podemos ver el beneficio del consejo, porque dice para librarte. Entonces podemos ver la advertencia del Señor, el consejo del Señor, para que reflexionemos el beneficio del consejo, mis hermanos, para librarnos. Y el resultado final lo podemos ver del 20 al 22, donde dice que andarás en los buenos caminos. El Señor es perfecto en su palabra. Él nos llena de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de sana sabiduría. Dice que nos guarda, dice que nos preserva, nos enseña justicia, juicio y equidad. Dice que nos guía por el buen camino, sabiduría y ciencia. Hermana, esas son características que el Señor nos quiere dar, que nos quiere llenar. Bonito sería que si nosotros pudiéramos ver una imagen y ver un tarrito, un envasecito así, y irle llenando con noticas y decir, hoy aprendí conocimiento, y cortarlo y llenarlo y taparlo. Y después hoy aprendí que el Señor es mi guardador, y anotarlo, echarlo allí y taparlo. Eso es bonito, hermano, porque como yo les decía, en estas 2 semanas me tomé del Señor y su palabra se aplicó a mi vida, porque muchas veces decimos, ¿qué aplicación puede tener a nuestra vida? Pero es que Dios, a veces, eso es lo que estás aprendiendo, eso es lo que yo te quiero decir, eso es lo que tienes que transformar en tu vida. Y Él es bueno y maravilloso y misericordioso, hermanas. Nuestro Señor es bueno, Él no nos falla. Es ese Padre, ese hombre fiel que estará allí. Nuestro Señor Jesús nos demostró más su grande amor, y su palabra dice, no nos ama porque nosotros los amemos, sino porque Él nos amó primero a nosotras, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él se deleita, hermanas, en vernos felices, en ver que nos vaya bien. Él quiere que nosotros nos vaya bien, amén. Para ya finalizar, dice aquí, quiero una palabra que es prevaricar, que nos dice aquí en el versículo 22, dice, y los prevaricadores serán de ella desarraigados de la tierra, amén. Pero, ¿qué quiero que aprendamos en esta mañana? ¿Qué tipo de personas son los prevaricadores? ¿Será que los conocemos o solamente existen en las películas, hermanas? Mire lo que dice que pervierte e incita a alguien o a uno a faltar las obligaciones de su oficio o religión. Hermano, hay muchos prevaricadores por allí. Hay muchas personas que nos quieren hacer desviar, y ustedes dirán, la hermana cuando dice que nos quieren hacer desviar es que tienen ese plan. Hermana, el enemigo tiene ese plan, y todo aquel que no te lleve de la mano a estar delante de la presencia de Dios es un prevaricador, porque te incita a no hacer lo correcto en el Señor, sino que te incita a todo lo contrario. Aquel que te lleva, ay, vas a hacer el devocional, ay, mira, ¿qué haces tú? No, yo leo la palabra en las mañanas, estoy en un grupo, ay, tú haces eso, ay, no, qué aburrido, yo no hago eso, o yo lo hacía, pero ya no, ¿para qué? Hermanos, son personas simples, son personas sin entendimiento y sin sabiduría, pero como tú eres una mujer sabia y eres una mujer entendida, y el Señor te está enseñando a partir ya hace 2 semanas, hermana, nosotras sabemos que tú eres capaz de estar alerta y no hacerle caso a estos prevaricadores.
No permitas que el prevaricador te incite a lo contrario fuera de la palabra del Señor. No permitas que te pervierta. No permitas que todo lo que el Señor ha llegado a tu vida, es como estábamos también en la escuela dominical, que estaban hablando de la semilla, de la siembra. No permitas que esa palabra, esa semilla que fue lanzada, no permitas que seas un pedregal y las aves, los prevaricadores, coman esa palabra que el Señor lanzó en tu corazón. Esa semilla permite que germine, sea una buena tierra, y no permitas que los prevaricadores coman y te quiten esa palabra y esto hermoso que el Señor está haciendo a través del libro de los Proverbios. Amén. Entonces yo te invito a que oremos, hermana, que te lances allí delante de la presencia del Señor y le hables, hermana, porque Él está ahí dispuesto a escucharte. Tus problemas, tus dificultades, todo. Él conoce todo, hermana, y te está esperando allí, amén. Y recuerda que Dios pone en orden todo el caos que hay en tu vida, amén. Vamos a estar orando, mis hermanos. Amado Dios Todopoderoso, bendito Dios, yo te doy las gracias en esta mañana. Yo te doy las gracias por esa oportunidad que tú me brindas, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder dirigirme a mis hermanas. Amado Dios, yo te pido perdón si en algún momento he sido insensata y no he obedecido a tu palabra. Yo te pido perdón, Señor, si no he caminado como tú quieres que yo lo haga. Amado Dios, en esta mañana pongo mi corazón delante de ti y te agradezco todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Y te doy gracias por mi familia y te doy gracias por este lugar que siempre estaba abierto para yo estar, Dios. Yo te doy las gracias, Señor. Y yo te pido que bendigas a cada una de estas mujeres. Y yo te pido que nos ayudes, que bendigas a mi hermana Pilar, que la sigas esforzando, Señor. Bendícela mucho. Bendice a mi hermana Blanca, a Mercedes, Señor. Bendice a Caterina, a mi hermana Diana. Gracias por la fuerza, Señor. Y gracias por todo lo maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén.